Dios. Hola, buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo hoy 7 de febrero del 2020. Son las 8:38 de la noche en la Ciudad de México. Y yo soy Rolando Carrasco y esto es Radio Oreb. Nosotros somos parte de la Iglesia Bautista Oreb aquí en la Ciudad de México. Y pues estamos arrancando un nuevo programa. De nuevo nos acompaña Mariam, que está retomando su asistencia aquí a Radio Oreb. Y la semana pasada rompiendo récord de audiencia. Así es. No sabemos exactamente qué es lo que hizo, pero Gracias a Dios. pero bueno, se pues, repita. Pero lo que sea que haya sido, que se repita. repita. exacto. Así es. Y bueno, pues está Diana, está René, está Hola. Mariam y Cris. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola. Saludos. Le mandamos saludos a Yagis Razu y a Cristian Melgarejo. Es Cristian, ¿verdad? Cristian. Cristian. Ya ahora sí ya Cristian. sabemos que es Cristian. Cristian, sí lo conozco. Bueno, pues la frase del día, ¿cuál es, Mariam? La frase del día es: tengamos cuidado de nuestro comportamiento en la vida, porque lo sepamos o no, estamos haciendo historia. Y sí, efectivamente, más o menos de esto vamos a hablar, pues para eso es que tenemos la frase del día. Vamos a relacionar un poco el tema a nuestro comportamiento, ¿no? Y pues si quieren vamos a una primera alabanza, Sí. y volvemos ya para hablar del tema, ¿no? Saludos a Tony y a Cindy. Un abrazo, cierto, un sí. abrazo Ay, sí, especial. porque saludos. ya que escuchan la alabanza van a entender. Los extrañamos. Sí, Un abrazo. sí. Bueno, vamos a escuchar Por Amor y regresamos. Muy cerca de ti, así permanecer muy cerca de ti y habitar en tu presencia. Eres mi Salvador, eres mi Dios y mi amigo, y es prudencia el estar muy cerca de ti, es el camino que elijo. Y esto es por amor, pues eres tú mi Salvador y la razón de mi existencia, de adorador, de servidor, de un hombre que se entrega. Toma mi voz, mi corazón, hoy me postro a tus pies. Y esto es por amor, pues eres tú mi Salvador y la razón de mi existencia, de adorador, de servidor, de un hombre que se entrega. Toma mi voz, mi corazón, hoy me postro a tus pies. Eres mi Salvador, eres mi Dios y mi amigo, y es prudencia el estar muy cerca de ti, es el camino que elijo. Y esto es por amor, pues eres tú mi Salvador y la razón de mi existencia, de adorador, de servidor, de un hombre que se entrega. Toma mi voz, mi corazón, hoy me postro a tus pies. Y esto es por amor, pues eres tú mi Salvador y la razón de mi existencia, de adorador, de servidor, de un hombre que se entrega. Toma mi voz, mi corazón, hoy me postro a tus pies. Y esto es por amor, pues eres tú mi Salvador y la razón de mi existencia, de adorador, de servidor, de un hombre que se entrega. Toma mi voz, mi corazón,
hoy me postro a tus pies. Bien, pues estamos de vuelta. Eso fue Por Amor. Y pues vamos a empezar con el programa. Y hoy nos vamos a centrar en el capítulo, en este capítulo de Timoteo, para hablar de un tema sumamente importante que es el siguiente: ¿qué debemos hacer para ser verdaderos discípulos? Y eso está en 2 de Timoteo capítulo 2, que en donde se hablan dos particularidades, ¿no? Que es sobre justamente donde nos gustaría reflexionar, que es cómo es un buen soldado de Jesucristo y cómo se es un obrero aprobado, ¿sí? Y pues hay varias enseñanzas que podemos sacar de acá, ¿cierto? Bueno, voy a compartir, digamos, lo que yo pienso, siento al respecto y si quieren le damos para adelante, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues lo primero es cómo es un buen soldado de Jesucristo. Recordando que hacemos se hace esa alusión a ser un soldado porque justamente un soldado sigue instrucciones, ¿no es cierto? Así es, O sea, sabe seguir órdenes. O sea, un soldado pues tiene esa capacidad de seguir instrucciones, también porque tiene una disciplina, de lo cual hemos hablado en días pasados, y esa disciplina pues es lo que lo hace a él seguir esas instrucciones, es decir, no pone en duda pues lo que se le pide, ¿cierto? Así es. O sea, por su cabeza no pasa a lo que me estarán pidiendo, lo debo o no de hacer, no duda de ello, ¿cierto? Entonces, pues de eso nos gustaría que se reflexionara, ¿no? Porque lo somos, o sea, somos un buen soldado del Señor Jesús, si hacemos caso de lo que nos dice y de lo que nos pide, o pues de pronto lo cuestionamos, ¿no? No, pues eso, pues igual y sí lo debería de hacer, pero pues quién sabe, ¿no? Total, ¿qué puede pasar? O no me va a afectar, o pues me cayó gordo y por eso lo hice, o simplemente decimos cosas pues sí, que definitivamente pues van en contra de lo que Él nos ha instruido, ¿no? Y eso es una constante, no hay que negarlo, ¿no? Y a todos nos pasa, ¿no? Que de pronto, por circunstancias, pues no somos ese buen soldado, ¿cierto? Así es, sí. Y justamente la intención es que analicemos este pasaje que ya mencionaste de 2 de Timoteo capítulo 2, porque se pueden rescatar muchas enseñanzas de este texto, y vamos a empezar leyendo la primera parte, los versículos del 1 al 13, que tienen la primera enseñanza que vamos a ver es: debemos soportarlo todo. Esos versículos dicen: Hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. Tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por Él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. Piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Acuérdate de Jesucristo. Según la buena noticia que yo enseño, Jesús era de la familia del rey David, y aun cuando murió, resucitó. Por anunciar esa buena noticia sufro mucho y estoy en la cárcel. Me tienen encadenado, como si fuera yo un criminal. Pero el mensaje de Dios no está encadenado. Por esa razón soporto toda clase de sufrimientos, para que los que Dios ha elegido se salven y reciban la vida eterna que Cristo ofrece junto a Dios. Esto es verdad: si morimos por Cristo, también viviremos con Él. Si soportamos los sufrimientos, compartiremos su reinado. Si decimos que no lo conocemos, también Él dirá que no nos conoce. Y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe su promesa. Amén. Así es, y creo que sí es esta versión, sobre todo, que es la de lenguaje actual, es muy clara en lo que nos está diciendo. Es muy directa, y me contuve porque casi me rompo en llanto al leer esto, porque la verdad sí es muy conmovedor, y es una verdad que yo creo que, bueno, en lo personal me provoca ternura, pero a la vez me provoca pues también como preocupación o responsabilidad, porque es muy fuerte, ¿no? O sea, y es muy claro lo que te dice. Si tú estás conmigo, entonces tu camino va a ser el correcto, los pasos que des van a ser correctos, pero si no estás conmigo, entonces va a haber consecuencias también.
Y es algo que me gusta mucho de Dios, que se preocupa por decirnos el porqué de las cosas, se preocupa por hablarnos de las consecuencias de no seguirlo o de no actuar como Él nos lo pide, porque sabe que vamos a tropezar, sabe que es inevitable que tropecemos y quiere ayudarnos a eso. Precisamente hace rato me compartía Diana una frase de Alex San Pedro, que estuvo hace un tiempo en nuestra iglesia predicando, que dice que los dolores o las penas puede que no tengan Sí, que Dios, sentido, ¿no? Dios no te evita el dolor, Así es, pero sí seguro le puede dar un propósito. así es. Qué bonito. Entonces es eso, ¿no? No evita que tengas penas, no evita que tengas tribulación, pero sí les da sentido. Como ya habíamos dicho, ¿no? Son excusas que tenemos para arrojarnos a los brazos de Jesús. Y precisamente es de las cosas que dice este pasaje, que debemos, como decía Rolando, como buenos soldados de Jesús, debemos soportarlo todo porque Él soportó todo y soporta todo por nosotros. Sí, haciendo la analogía de los soldados, pues ellos tienen una preparación que es muy dura, ¿no? Pero ese mismo dolor pues tiene un propósito, porque cuando están en batalla, ¿no? En combate o como se diga, Sí. pues si no pasan por ese entrenamiento, pues no aguantas definitivamente, ¿no? O sea, no hay manera de que aguantes, o al menos ya te preparaste de estar pues en ese dolor, ¿no? Por lo menos, ¿no? Ya sabes que si te disparan de cierta forma o si eres herido o lo que sea, pues ya de alguna manera sabes qué hacer, ¿no? No te va a agarrar ahí pues de improvisado, ¿no? Así es. Así es. Y yo en esta versión, los últimos 2 versículos creo que son muy fuertes, ¿no? Cuando dice, si decimos que no lo conocemos, también Él dirá que no nos conoce. Esto se me hace súper fuerte, ¿no? O sea, está muy claro, justamente Él sabe que somos imperfectos, como bien decía René, ¿no? Y Él sabe que fallamos, pero podemos mantenernos fiel al decir sí creo en Él y confesarlo. Y el siguiente párrafo justamente dice, aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel porque Él jamás rompe su promesa. Entonces creo que eso es un compromiso, o sea, nos compromete mucho como cristianos a de verdad ser fiel y ser coherentes en nuestro actuar, ¿no? Que vamos a tener tropiezos, sí, que de pronto tenemos dudas, sí, pero creo que la esencia es que nosotros permanezcamos fiel y que tengamos bien claro que Él permanece fiel, ¿no? Y que sus promesas son muchas y Él no las rompe. Así es. Amén. Así es. Y además es un texto que se le escribió a Timoteo, pero no, o sea, vaya, la carta que se le escribieron no fue de que venía de la playa o venía de un lugar súper padre, o sea, no, quien le escribió a Timoteo la estaba pasando mal, o sea, estaba en una cárcel, y que alguien que le está pasando tan mal te diga, pues con todo y sufrimiento debemos de seguir firmes en el Señor, creo que es todavía como más real, ¿no? Lo que está diciendo, o sea, y más valioso porque pues él lo está viviendo en carne propia, quizá uno de los más feos sufrimientos, ¿no? Que podríamos quizá imaginarnos, y así era. Entonces creo que eso también pues está padre, y también es interesante que estando en esa situación pues logre tener esa comunión con Dios y esa sabiduría como de entender qué hacer, ¿no? Incluso en medio de esa tribulación. Así es. Sí, y que eso es lo que después o de pronto te hace reflexionar de la gente que no sigue al Señor Jesucristo o que no cree en Dios, pues cómo le hace, ¿no? Porque Sí. pues el conocerlo te da la oportunidad de entender esto, ¿no? Y aunque no seamos fieles, Él permanece fiel. Pues para la gente que no lo sigue, pues no entiendo, o no sé más bien cómo lo hace para superar esas situaciones complejas, ¿no? O para vivir simplemente, ¿no? O sea, no porque para estar en armonía con el Señor tengo que estar sufriendo, ¿no? Pero cuando pues no tienes complicaciones, cuando las cosas aparentemente están saliendo bien, pues con más razón también tienes que estar en Él, ¿no? Porque pues vaya, te gustaría, ¿no? Piensas que debería de ser esa la constante, ¿no? Y tú estar en esa buena posición, ¿no? Entonces con más razón deberías estar alineado a Él.
pero en ninguna de las dos, cuando no lo conoces, pues siento que o no lo disfrutas o no lo entiendes o entonces empieza la soberbia a llenar tu tanque y es lo que tú reconoces como la razón de ser exitoso o de estar bien, si no es éxito, simplemente de estar bien. Y cuando lo estás pasando pésimo, pues haces tonteras, ¿no? Hace poco platicaba con Chris sobre una situación de una amiga suya que perdió a su mamá hace algunos días y que, vaya, ellos no son muy apegados o más bien son bastante alejados de la palabra de Dios. Y al mismo tiempo hablaban de que iban a un brujo a consultarle cosas, ¿no? Entonces, pues es como torpe, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Como confiar en que porque le van a colgar o van a matar a un buitre y lo van a colgar de un árbol, que eso pueda solucionar algo, ¿no? O sea, es como tonto eso, ¿no? Entonces, me llama la atención, ¿no? De pronto las problemáticas que se suscitan, ¿no? En amistades y que definitivamente uno sabe, ¿no? Que la solución está en creer, ¿no? Y es así de simple y la gente no lo hace, ¿no? Bien, pues si quieren vamos a una segunda alabanza. Tenemos dos opciones: enséñame, Señor, o te seguiré. ¿Cuál? Yo voto por te seguiré. Seguiré. Bueno, pues ya es muy democrático esto. Vamos a escuchar totalmente. Unánime. Un voto Sí. unánime. Porque René estuvo de acuerdo él con... Te veo venir en plena tempestad, sobre aguas de profunda oscuridad. Me tiendes la mano como una señal, y aunque tiemblo, mi respuesta quiero dar. Si me llamas hoy, te seguiré. En el huracán, yo te sigo, pues descanso en ti, Señor Jesús. Te seguiré. Hay quien de tormentas se ahoga en el mar y las olas le arrebatan la paz. Que yo pueda siempre mi mirada alzar a tu diestra soberana sin dudar. Si me llamas hoy, te seguiré. En el huracán, yo te sigo, pues descanso en ti, Señor Jesús. Te seguiré. Si me llamas hoy, te seguiré. En el huracán, yo te sigo, pues descanso en ti, Señor Jesús. Te seguiré. Bien, pues estamos de vuelta. Eso fue Te seguiré. Y Así es, y bueno, continuando con nuestro tema del día, que es, perdón, cómo ser verdaderos discípulos, pues también podemos decir que no es lo mismo escuchar cosas de Dios que ser verdaderos discípulos. Es decir, tú incluso puedes congregarte en una iglesia y eso no quiere decir que seas discípulo de Jesús, ¿no? Digo, es parte de tu vida cristiana hacer eso, por supuesto, y es muy importante que lo hagas, pero eso no te hace discípulo de Jesús. Son muchas cosas que vamos a estar, bueno, que ya hemos estado hablando durante el programa y vamos a seguir desglosando. Y bueno, cuando tú le aceptas realmente en el corazón, empieza a suceder una transformación en tu vida y tu vida cambia, por supuesto, ¿no? Por esa aceptación que tú tienes a Jesús, le abres tu corazón y Él empieza a vivir en ti porque tú lo dejas entrar y tomas un compromiso
Y entonces en ese momento te empiezas a convertir en su discípulo, cuando tú asumes ese compromiso. Sí, te entregas a él, ¿no? Así es, exactamente, sí. Y el compromiso más importante que tenemos pues es con Dios. Por supuesto, terrenalmente podemos tener otro tipo de compromisos con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestra iglesia, por supuesto, pero el compromiso más importante es con Dios. Y con Él pues no hay puntos medios, no hay medias tintas. Con Él es o lo sigues bien o no. Como ya es una frase muy, muy común que usamos en la iglesia, es que no puedes tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, o un pie en el reino de Dios, ¿no? Tienes que estar con los dos pies en cualquiera de los dos lugares, idealmente con Dios, por supuesto, pero si vas a decidirte por el mundo, pues entonces pues pon los dos pies ahí y no estés jugando, ¿no? O sea, idealmente, insisto, es pues que te vengas para acá, ¿no? Que acudas al reino eterno, ¿no? Pero por lo menos sé congruente, sé consistente con tus decisiones. Y es importante saber que en quien debemos poner nuestra fe es en Dios, no en los hombres. Y no debemos aferrarnos a nadie que no sea Él. Digo, más adelante vamos a puntualizar un poco más esto, pero sí es importante saber eso, que de quien debemos agarrarnos pues es de Él, que es perfecto, es eterno, y las promesas que nos hace las cumple siempre. Y nosotros somos imperfectos, los seres humanos todos somos imperfectos, todos cometemos errores. Y si asistimos a una iglesia, como es nuestro caso, de todos los que estamos aquí, y el caso de los que nos escuchan, sabemos que pues en la iglesia no todo es bonito, pues. O sea, hay cosas que suceden ahí que no están tan padres porque somos seres humanos, porque la iglesia está conformada por seres humanos imperfectos y a veces pues metemos la pata, eso es innegable. Está llena de pecadores, ¿no? Todas las iglesias, el mundo está lleno de pecadores, ¿no? No hay uno solo que no sea pecador. Y lo único que jamás va a fallar pues es Jesús, ¿no? Él es la única persona que ha pisado la tierra y que ha vivido sin pecado alguno. Es el único que lo hizo y que lo hará, ¿no? Entonces, si te vuelves discípulo, te haces discípulo de Jesús, no de otras personas. Aunque también es bíblico decir que terrenalmente hablando, pues sí es importante que tengas mentores, que tengas maestros, que tengas pastores a quienes acudir por un consejo, por un apoyo espiritual. Es importante tener eso, pero a fin de cuentas sabes que esa gente a la que tú te acercas pues está también guiada por el Señor, igual que tú. Entonces es importante que identifiques esas características y que tú digas, tal hermano, tal hermana, yo sé que está comprometido o comprometida con el Señor y que con toda la confianza puedo llegar y platicarle algo, y que lo que me diga no va a venir de él o de ella, sino del Señor que lo está usando o la está usando para bendecirme. Así es como debemos verlo, creo yo, ¿no? Sí, porque de ahí la relevancia del testimonio, ¿no? Porque si uno da buen testimonio, pues eso ayuda a que otros se acerquen a Dios, ¿no? Transferencia de vida, ¿no? Porque pues hay gente con la que nos juntamos que no tiene pues ese privilegio de conocer la palabra, y pues tu testimonio le puede ayudar a que lo acerquen, ¿no? Por eso es que es importante que demos ese buen testimonio y que la gente te ubique así, ¿no? No porque te vayan a seguir a ti, pero sí vas a ser un puente para eso, ¿no? sí. Y tampoco azotarnos en cosas como la siguiente, ¿no? Hace poco se retiró un jugador de la NFL que es cristiano, que hay gente que... Cristiano futbolista, ¿no? Se llama Cristiano Ronaldo. Perdón, disculpen ustedes. No. Es un jugador de la NFL que vaya, es cristiano, ¿no? Sí. Tanto que dice que lo es y además se comporta como tal, ¿no? Y pues digamos que en la NFL hacen pues muchos eventos, digamos, ¿no? Por cualquier cosa, ¿no? Y entre ellos, cuando se retira alguien y ese alguien es importante, pues le hacen toda una ceremonia, ¿no? Y bueno, esta persona en su discurso, ¿no? De despedida, pues se comportó como tal, como un cristiano, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí alguien, un analista de deportes en su Facebook puso una reseña de eso, ¿no? Y yo le comenté, porque esa persona pues es esposo de una buena amiga de mi esposa, entonces lo conozco, ¿no? Entonces le puse algo allí, y parte de lo que yo le puse fue, pues este Manning es un ejemplo a seguir, ¿no? Que yo así lo siento, ¿no? O sea, es un jugador que en ese medio, que pues, supongo que no es nada fácil comportarse así, toda su carrera en la NFL, comportarse como cristiano, en un medio como el de Nueva York, que no debe ser nada fácil, pues me parece que sí es un ejemplo a seguir, o así lo veo, ¿no? Y ya alguien por ahí me contestó,
yo al único que sigo es al Señor Jesús. Pues sí, o sea, pues ese es el único que debes de seguir, efectivamente, ¿no? Pero no por eso hay cristianos que dan tan buen testimonio que son un ejemplo a seguir. O sea, una cosa no está peleada con la otra, ¿no? Una no la cancela a la otra, ¿no? Pero sí nos lleva a aclarar un poco, ¿no? A que ese testimonio tuyo pues sí ayuda a otros, ¿no? A que se acerquen a Dios, ¿no? Entonces, definitivamente el único que debes de seguir es a Él. En la iglesia, como ya dijimos, pues somos personas las que la formamos, y pues eso nos lleva a cometer errores, pero no por eso todo lo que tenga que ver con la iglesia pues es que esté mal, ¿no? Que esté podrido, o que no sirva, ¿no? O que por lo tanto Jesús no sea quien es, ¿no? O sea, Sí, no. como que eso es más bien de un cerebro muy chiquito el que concluye esas cosas, ¿no? Como que el que concluye eso es porque toda su vida sus conclusiones son las más torpes o las más simples, ¿no? O sea, sus conclusiones son las fáciles, ¿no? Es que se equivocó, su familia es una tarada, ¿no? Porque él se equivocó, entonces sus papás deben ser unos idiotas, ¿no? Y pues no es así, ¿no? O sea, no es transitivo eso, ¿no? Sí. Bueno. Como el ciego de nacimiento, ¿no? Que le decía que era quién pecó, él o sus padres, porque nació ciego, ¿no? Ajá. Sí, es ese tipo de ideas que tenía la gente en aquel entonces y actualmente también las siguen teniendo. Sí. Y bueno, también retomando un poco como esta parte del versículo cuando dice que el buen soldado de Jesús está dispuesto a sufrir, pues también nos menciona, ¿no? Que al ser discípulos de Jesús vendrán cosas difíciles. O sea, Dios no nos está prometiendo una vida sin problemas, pero sí nos promete que va a estar luchando a nuestro lado siempre. Entonces, así como dice el texto, pidámosle a Dios fuerzas para soportar cualquier cosa. Y pues sí, al final Jesús ya sufrió lo peor que podría cualquiera en este mundo haber sufrido. Y pues si Él ya lo sufrió, ¿por qué nosotros no estaríamos dispuestos a sufrir por Él, ¿no? Que seguramente va a ser mucho menos que lo que Él pudo haber sufrido, ¿no? En su vida y en su muerte. Y además, una segunda cosa que también pues me mueve el corazón, y justo es de lo que Chris ya habló, es como recordar que cuando yo no estoy siendo fiel y cuando yo le fallo a Dios y yo cometo 1000 errores, aún así Dios sí permanece fiel. Y entonces eso me hace pues llenarme de una gran paz, porque al final mis errores no afectan su decisión de amarme. Y así con todos, ¿no? O sea, los errores que puedas cometer, pues Dios te sigue amando, ¿no? Y ese amor debería de impulsarnos a querer fallar cada día menos. Entonces, pues bueno, soportemos todo por Dios y hay que ser fieles incluso en las peores situaciones. Y al final pues sabemos que cualquier cosa que hay en el mundo es finito y es muy vulnerable, y quizá pues sí, solo podemos confiar como al 100% en Dios, pero además una gran bendición también es que pues cuando pertenecemos a una iglesia pues también tenemos otros hermanos, ¿no? Que están luchando junto con nosotros, y así como los soldados no van solos a la guerra, van en conjunto, pues nosotros también como cristianos, ¿no? Estamos juntos aprendiendo y juntos creciendo en la palabra de Dios y siendo mejores discípulos. Así es. Y pues otra de las ideas que podemos rescatar de las muchas que podemos rescatar de todo este pasaje es que debemos ser sabios, ¿no? Y el versículo 4 nos dice: no dejes que nadie olvide estas cosas, pon a Dios como testigo y advierte a los miembros de la iglesia que no deben seguir discutiendo. Esas discusiones no ayudan a nadie y dañan a quienes las oyen. Pues como sabemos, a la raza humana, yo creo que desde que aparecimos en la tierra, nos encanta, no nos gusta, nos encanta discutir, ¿no? Y entonces argüendeamos y decimos, y lo peor de todo esto es que nos gusta tener la razón. La tengamos o no, a nosotros nos encanta hacer notar nuestro punto y tener la razón, ¿no? Y este texto justamente lo que nos está enseñando es que pueden haber discusiones pues obviamente entre creyentes, no creyentes, y que de pronto cuando lo hacemos con gente que no cree, el pelear nunca vale la pena, ¿no? Y yo, esto me hizo reflexionar que el pastor alguna vez dijo, ¿no? Pues no discutas por Dios, y Dios no necesita que lo defiendan, y tú menos, porque lo más seguro es que lo vas a hacer muy mal, ¿no? Al final del día creo que no, pues lo que nos está diciendo justo este texto es que la discusión no ayuda a nadie.
¿no? Porque cuando tú empiezas a discutir en automático, cierras tus oídos a quien está hablando, ¿no? Y entonces ya tú estás enojado, el otro también. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es que tenemos que orar, ¿no? Y pedirle al Señor. Muchas veces eso nos lo han dicho y creo que pues nunca lo hacemos, ¿no? Cuando vas a tener una junta importante o que sabes que vas a reunirte con alguien que tiene un tema ahí contigo, por ejemplo, cuando es alguien que no es cristiano y tú sí lo eres, pues decirle al Señor, Señor, pon las palabras en mi boca, dame serenidad, y que lo que yo hable, pues más bien tú úsame, ¿no? Que seas tú el que hable a través de nosotros, ¿no? Y tenemos que tener esa prudencia de saber cuándo hablar y cuándo no. Y hay mucha gente que decimos, ¿no? Es que no conectó el cerebro con el filtro, con la boca. Pues que el Señor sea ese filtro, ¿no? Porque como nos han enseñado desde chiquitos, y al hablar no has de agradar, mejor tu boca tapar, ¿no? Entonces sí, entonces tu boca cerrar, sí. Sí, porque pues al final del día ese filtro debe ser el Señor, y pedirle al Espíritu Santo, ¿no? Que obre a través de nosotros y poder distinguir lo que se debe hacer en cada situación, y sobre todo si se trata de una situación difícil de donde sepas que te puede llevar a una discusión, ¿no? Entonces creo que eso lo debemos de tener bien presente, ¿no? El estar en comunión con el Señor y decirle, Señor, pon tú en mí las palabras, y pues que Él sea nuestro filtro. Amén. Sí, y lo platicábamos. Recuerden que somos parte de la Iglesia Bautista Abreu y tenemos una reunión de jóvenes que se llama la Magna Unión de Jóvenes. Y el domingo pasado, en esa reunión, platicábamos un poco relacionado a esto, ¿no? De cómo reaccionas cuando hay una situación de confrontación y cuando alguien de alguna manera te está provocando, y pues reflexionábamos sobre lo que comúnmente pasa, ¿no? Y yo les contaba de mi socio, ¿no? Que regularmente él tiene esta frase, ¿no? De pues yo le hablo como él me habla, ¿no? Es decir, si a mí me grita, pues yo le grito, y si él me habla fuerte, yo le hablo fuerte, ¿no? Y yo siempre le digo, oye, pero pues ¿por qué, no? O sea, al contrario, mejor si te grita, pues tú háblale quedito, ¿no? Pues para que no te vuelva a gritar, ¿no? Y sí, pues eso, me parece que eso siempre pasa, ¿no? Es muy normal que pase cuando hay una reunión y con el que estás platicando es alguien con el que no te llevas, o ya has tenido alguna rencilla, y lo mínimo es lo que te enciende, ¿no? Sí. Y tiendes como a tratar de que tu razón sea la que, o más bien tu argumento, perdón, sea el que tenga la razón, ¿no? Sí. Ahora, también puede ser que nos critiquen, ¿no? Por creer en Dios, y eso pasa todo el tiempo también, ¿no? Si no es de tu grupo de amigos cristianos, y así sean también muchos amigos con los que te juntes en la escuela, en el trabajo, lo que sea, o incluso tu propia familia que no sea cristiana, es muy normal que te critiquen. Sí. Sin embargo, pues nuestra labor es seguir confiando en Dios y seguir obedeciéndole. O sea, esa crítica no tendrá por qué minarte en lo más mínimo, ¿no? Incluso, ¿no? En la palabra, en la Biblia, cuando hemos visto que Jesús se defienda a sí mismo de alguna ofensa que le hayan hecho, ¿no? ¿En qué parte nos ha dicho que debemos de responder a los que nos ofenden? Y pues no, en ningún lado dice eso, ¿no? No hay una justificación de responder de mala forma o de la misma forma en la que te están ofendiendo a ti, que era lo que quise ejemplificar hace un rato, ¿no? Sí. Y por otro lado, ¿no? Pues somos personas y podríamos tener defectos, y por lo tanto nos podrán estar criticando, ¿no? Eso no estamos exentos de la crítica. Obviamente nos gustaría que nos criticaran positivamente, ¿no? Y que nos dieran un premio por habernos criticado y haber salido satisfactorios en la crítica, y por lo tanto nos lo reconozcan, pero pues eso raramente sucede. Más bien es al revés, ¿no? Uno pues pareciera que está en una pasarela y estás enfrente de jueces que te ven de arriba a abajo y de abajo para arriba para ver en dónde te equivocaste, ¿no? Sí. Pero Jesús siempre fue paciente y sabio en cada respuesta que daba, y la única vez que actuó con enojo, y eso hay que entenderlo así, fue cuando estaba preocupado por la falta de verdadera adoración y santidad en el templo. Si recuerdan que aventó las cosas que estaban ahí, volteó las mesas y demás, ¿no? Pero ¿cuál fue la razón? ¿Cuál fue la causa de eso? Pues que él identificó claramente que lo que se estaba haciendo ahí estaba mal, y no era cualquier cosa, pues, ¿no? Era la perdición de alguna forma, ¿no? La gente que estaba reunida ahí, que
que el propósito de reunirse era ir a adorar a Dios, estaba haciendo todo menos eso, ¿no? Sí. Entonces, sí, desde luego que en ese punto sí debemos de señalar las cosas y confrontar, ¿no? Si es necesario para dejar claro que eso es lo que no se debe de hacer, ¿no? Así que notamos que sus motivos, en ese momento no es que hayan sido egoístas o haya sido simplemente una ira que tuvo en ese momento y que se le chispó, ¿no? Y pues volteó todo lo que ya dijimos. No fue así, ¿sí? Había una razón por tener esa reacción. Entonces, si hay algo que debamos de defender, Dios es quien lo hará y a su debido tiempo y forma, ¿no? No queramos tampoco adelantarnos. Lo hablamos la semana pasada, ¿no? Tenemos que hacer lo que nos toca. O sea, lo que nos toca es, si alguien está hablando mal de ti, pues ese alguien, pues en algún momento le tocará rendir cuentas, ¿no? Por un lado, ¿no? Sí. Claro, si está hablando mal de ti de cierta forma que eso va en contra de nuestros principios cristianos y demás, pues sí es momento de confrontarlo, ¿no? Pero por otro lado, pues lo que sí tenemos que hacer es hacer lo que nos toca, ¿no? Y en algunas ocasiones hacer lo que nos toca no es sacar el sable y cortarle las orejas a cualquiera que se te pone enfrente, ¿no? Así es. Y Sí. pues otra de las ideas que se tratan aquí también es el huir de las pasiones juveniles, ¿no? El versículo 22 dice: no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la paz y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Sabemos que pues, la juventud es una edad difícil, ¿no? Y de pronto con la adolescencia te entra como la rebeldía y muchos cambios y en fin ya tiene uno como más hecho su personalidad y tal. Y pues también las tentaciones que tienen ahora los jóvenes de ahora, justamente por el acceso a tanta información que tienen, son muchas, ¿no? Sin embargo, no debemos permitir que eso nos controle. Y el pastor lo ha dicho muchas veces, ¿no? Y él lo ejemplifica así. No es que tú eres libre para fumar, pero eres esclavo del cigarro, porque al final del día te esclavizas a algo, ¿no? Sí. Entonces, pues no debemos permitir que nada tome el control de nuestra vida y de hacernos vivir de pronto en contra de estos valores fundamentales que pues tratamos de nosotros de transmitirle a los jóvenes y los que son cristianos. Pues yo sé que de pronto puede ser, la presión social puede ser mucha y que tú estés a nada de traicionar alguno de tus principios fundamentales, ¿no? Sin embargo, creo que cuando somos verdaderos discípulos, entonces eres diferente, que era de lo que hablaba René, ¿no? Cuando tú te aceptas a Cristo, hay una transformación de adentro hacia afuera, y que es justo el ser discípulo. Y el pastor decía, pues cuando tú eres cristiano, haces lo que se te dé la gana, porque seguro lo que se te da la gana hacer son las cosas que el Señor querría que tú hicieras, ¿no? Entonces sí. Creo que eso en este pasaje aplica perfecto, ¿no? Tenemos que rechazar el pecado, obviamente, y también hay que recordar, porque tampoco se trata de ir por la vida dando bibliazos y diciéndole a todos que son pecadores, ¿no? O sea, no, tampoco creo que se trate de eso. Y debemos recordar que también el Señor ama al pecador, porque pues nosotros también lo somos, ¿no? Somos pecadores y como lo hemos dicho ya bastante aquí en el programa, pues somos infieles, somos humanos, somos imperfectos. Entonces, pues si hacemos algo o cometemos algo que no debimos o que en algo te das cuenta que le fallas al Señor porque el Espíritu Santo te redarguye. Y sí, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Que de pronto dices, híjole, no debía haber dicho esto o no debía de haber hecho esto o tal. Pues lo que tenemos que hacer es pedir perdón, orar al Señor y pedirle perdón, y pues debemos de reflejar a Jesús, ¿no? En nuestras palabras y acciones, porque cuando saben que somos cristianos, a quien están viendo es al Señor. Sí. Y cuando tenemos esa conciencia, es una carga muy fuerte, ¿no? El saber que al que van a juzgar es, pues claro, se dice cristiano y ve cómo se porta. No que muy cristiano. Entonces, ahí al que dejamos en mal es al Señor. O sea, ni siquiera, sí somos nosotros, pero pues es al Señor, ¿no? Entonces, también tenemos que tener como jóvenes cristianos, yo creo que es importante que estemos orando por nuestra familia no conversa, por nuestros amigos que son inconversos, por toda esta gente y ponerlos en las manos del Señor, sabiendo que nosotros también tenemos
mandamiento del Señor de amar a nuestro prójimo, y nuestro prójimo pues son pecadores, ¿no? Entonces debemos de amar a los pecadores, ¿no? Y creo que también cuando tomamos una mala actitud en algo, pues, o sea, nadie va a cambiar el hecho de lo que ya pasó, nos equivocamos, y también lo que esa falla nos lleva es a aprender, y sobre todo, y también lo ha comentado mucho el pastor, el arrepentirse no es solamente decir, ay, perdón, sino ya no volverlo a hacer, o evitar volverlo a hacer, o evitar ponerte en una situación en la que tú vuelvas a caer en ese pecado o en esa falla que cometiste, porque pues eso nos empieza a dañar, ¿no? Entonces, ahora tampoco debemos de sustituir al Señor con nada, ¿no? Nada, o sea, nuestra vida tiene que ser cristocéntrica, y pues Él tiene que estar en el centro, y lo que hagamos, digamos, todo, pues hacerlo como para Él, ¿no? Entonces creo que lo que debemos de hacer es aceptar el amor de Dios y dejar que Él nos transforme y que nos guíe. Y de pronto pensamos que, pues porque eres joven y esto de no te dejes llevar por las pasiones juveniles, como que siempre se tiene un contexto diferente. Una pasión juvenil puede ser cualquier cosa que te distraiga del centro que es el Señor y tu comunión con Él y el ser un buen discípulo, ¿no? Así es. Otra idea que encontramos en este versículo y que Chris mencionó ahorita es que debemos odiar al pecado y amar al pecador. El versículo 25 dice: y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Yo creo que como cristianos, para nosotros hay un sentimiento como pues de frustración, de tristeza, de ver que cómo el pecado consume vidas, ¿no? Cómo el pecado lastima y tiene consecuencias muy graves en la vida de las personas que pues están ahí, ¿no? Que dejan que el pecado los destruya, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos cristianos y conocemos al Señor y conocemos el amor que Él nos da y la oportunidad que Él nos da de vivir una vida plena, y conocemos lo que es el pecado y que el pecado a quien daña es a nosotros y que puede llegar a destruir nuestras vidas, pues lo normal es que lo rechacemos, que rechacemos el pecado y que tengamos esta actitud de arrepentimiento de la que hablaba Chris, ¿no? Ya una cosa es que pues antes pecabas y como que no te causaba ningún conflicto, ¿no? Pero ya cuando en verdad empiezas a seguir a Jesús, a ser un verdadero discípulo, a entender las cosas que Él quiere para ti, para tu vida, pues entonces esta idea de pecar ya se vuelve algo diferente para ti, y entonces cuando cometes el pecado sí lastima, ¿no? Sí te mueve el tapete y sí dices, no, yo no quiero volver a regarla, ¿no? Entonces, y pues también ahora pienso que pues en el mes de la amistad y todo esto que ahora es febrero y así, ¿no? El próximo viernes es el 14. Sí, El próximo viernes. Cierto, ya el próximo Sí. viernes de la amistad. exacto, ¿no? Pero pues también un buen amigo pues también te trata de exhortar, ¿no? Cuando tienes alguna situación que él pueda notar que pues estás metiendo la pata, ¿no? Y eso solo lo puedes hacer, pero con amor, ¿no? Porque pues hacerlo de otra forma no va a resultar, ¿no? Una de las enseñanzas que impactan mucho mi vida es que veamos a las personas como Dios las ve, ¿no? Porque muchas veces nosotros pues tenemos ideas que nos hacemos antes, ¿no? Como que preconcebidas o emitimos juicios sin conocer a la persona o sin saber lo que está viviendo o lo que tiene en su corazón, ¿no? Y no vemos pues cómo Dios las mira, ¿no? Y cómo Dios ve lo que todos podemos llegar a ser y lo que Él quiere que seamos, ¿no? Entonces, pues si a nosotros nos toca en algún momento pues hablar con alguien de tratar de pues ayudarle a salir del pecado y todo, pues amémoslos, ¿no? Porque solo el amor
es lo que puede transformar vidas, porque pues Dios es amor, ¿no? Y es Dios el que transforma las vidas. Entonces, cuando uno reconoce que está en pecado, pues lo mejor que puede hacer es arrepentirse y regresar, ¿no? Regresar al camino, porque el pecado te desvía. Y es importante que nosotros pues notemos cuando nos estamos empezando a desviar, ¿no? Y muchas veces es en cosas como pequeñitas o pequeños detalles, ¿no? A lo mejor empiezas con, no sé, un día que no hice el devocional y si no tienes disciplina y así, pues cuando ves ya es una semana que no lo hiciste, ¿no? Sí. Entonces es necesario que en cuanto puedas rectifiques, ¿no? Te arrepientas y eso, ¿no? Cambies tu actitud y lo hagas para que puedas pues ya seguir adelante, ¿no? Sí, es muy bonito también tener esta esperanza, ¿no? De la que mencionaban estos 2 últimos versículos, ¿no? Que pues Dios es fiel aunque nosotros no seamos fieles, pero pues eso no nos da licencia como para que puedas hacer lo que se te da la gana. Sí, claro. Ahí está Dios y pues Él es fiel, ¿no? Y pues Él sí me ama, ¿no? Sí. Entonces, pues respondamos responsablemente, ¿no? Valientemente y hagamos pues lo que nos toca hacer, ¿no? Y sí podemos equivocarnos, pero debemos aprender de ello y salir adelante, ¿no? Sí, reconocer que hemos fallado, ir y confesarlo, ¿no? Y reconocer y confesar es difícil, ¿no? Confesar es muy complicado, llegar y decir, yo me metí la pata. Entonces, pero el amor de Dios es mucho más grande y su gracia basta. Su gracia es suficiente y es mucho más que pues cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Entonces necesitamos siempre tener ese rechazo hacia el pecado y más amor a Dios, ¿no? Y este versículo, el versículo 7 que leímos al principio, pues me dejó pensando, ¿no? Porque dice, piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Y muchas veces pues no dedicamos nuestros pensamientos a Dios, ¿no? A estar pues tratando de ver lo que Dios quiere para nuestras vidas y pues nada, estamos ahí elucubrando en otras ideas, ¿no? Pero si nosotros nos enfocamos y estamos pues cerca de Jesús, pues Él nos ayuda a entenderlo todo, ¿no? Y pues eso es lo que debemos hacer. Rechacemos el pecado y tratemos de cada día ser mejores. Cada día es una nueva oportunidad para poder ser mejores personas de lo que fuimos el día anterior y dejar que Dios nos transforme cada día y decidamos ser discípulos fieles y leales a Él. Amén. Así es. Y bueno, pues vamos a ya empezar a llegar a la conclusión de nuestro programa y pues recordándolo todo, ¿no? O sea, un buen discípulo pues lo soporta todo, o sea, un buen discípulo ama al pecador pero rechaza el pecado, huye de las pasiones juveniles y un discípulo de Dios es sabio y es sabio pues porque sigue a Jesús, ¿no? Y me gustaría agregar quizá como conclusión que la mejor manera de ser discipulados y de saber cómo ser esos buenos discípulos es perteneciendo a una iglesia. Dios ama a su iglesia y es un medio por el cual como cristianos nos nutrimos y podemos luchar juntos contra el mal. Y al final, pues sí, probablemente en la iglesia te fallen y probablemente sufras a veces y probablemente te lleves mal con ciertas personas, pero si alguna vez nos fallan, pues somos humanos, acuérdate que somos humanos y tú también fallas, entonces no pasa nada, pero lo grave sería que si esas situaciones que son negativas hacen que tu fe cambie o se debilite, eso quiere decir que no tenemos los ojos puestos en lo que debemos, es decir, en Dios. O sea, al final, si la fe la ponemos en Dios y solo en Él y buscamos tener una relación personal e íntima con Dios y aprendemos a amar a los seres humanos y a perdonarlos también cuando es necesario, eso nos ayudará a que nuestra fe no cambie sin importar lo que suceda.
Y también es importante saber que, bueno, ok, si estás en una iglesia que de plano no hay una sana doctrina, o que hay situaciones por parte de los líderes que no están bien porque sabes que eso no es de Dios, bueno, pues busca una iglesia donde sí haya una buena doctrina y donde las cosas se hagan conforme a lo que Dios quiere. Pero no es válido que por fallas de las personas tú dejes la fe, porque Dios no falla. O sea, los seres humanos fallamos, pero Dios no falla. Entonces, no debemos de dejar que nada cambie la fe que podamos tener en Dios, porque Él permanece fiel, ya lo leímos. Él sí permanece fiel, sin importar nuestra propia infidelidad. Él sigue ahí con nosotros. Entonces, debemos de aprender a confiar en Él y ser verdaderos discípulos, así tal cual. Así. Muy bien, pues vamos a una última alabanza y volvemos para cerrar el programa. Enséñame, Señor, a mirar como tú. Enséñame, Señor, a pensar como tú. Enséñame, Señor, a caminar así. Enséñame, Señor, a discernir así. Enséñame, Señor, a orar como tú. Enséñame, Señor, a decir como tú. Enséñame, Señor, a perdonar así. Enséñame, Señor, a servir siempre así. Yo sé que tú eres el camino. Enséñame, Señor. Tú eres el divino. Enséñame, Señor, enséñame. Enséñame a amar. Enséñame, Señor, a recibir de ti. Enséñame, Señor, a depender de ti. Enséñame, Señor, a comprender tu amor. Enséñame, Señor, a parecerme a ti. Yo sé que tú eres el camino. Enséñame, Señor. Tú eres el divino. Enséñame, Señor, enséñame. Enséñame a amar. Yo sé que tú eres el camino. Enséñame, Señor. Tú eres el divino. Enséñame, Señor, enséñame. Enséñame a amar como tú. Amén. La próxima reunión de las mujeres victoriosas se llevará a cabo el 15 de febrero con el tema Sabiduría de Dios para la Mujer. La ponente será la hermana Sarita Trejo. Asista a las 9:30 horas en las instalaciones base. Invitamos a todos los matrimonios de nuestra iglesia para que juntos busquemos la visión perfecta. Asiste y participa en nuestras actividades de febrero. Certificación mensual BEME, Ve Mejor. Acude el sábado 15 a las 16:50 horas en nuestras instalaciones base. La conferencia introductoria estará a cargo de nuestro pastor Gilberto Gutiérrez. Para mayores informes acude a la mesa de matrimonios que está a la salida del culto. Invitamos a toda la iglesia para que asista al primer taller de familias denominado Con la mirada puesta en los hijos. El sábado 29 de febrero a las 16:50 horas en nuestras instalaciones base. La introducción a este tema estará a cargo de la hermana Belén Paredes. Para registro e informes, acude a la mesa de matrimonios a la salida de los cultos. Puedes invitar a familiares y vecinos. El Congreso de Mujeres se llevará a cabo del 29 al 31 de mayo en el Hotel Monte Taxco en Taxco, Guerrero. Aparta tu lugar a la salida de los cultos. Amén. Tomemos en cuenta esto y recuerden, hermanas, el spa espiritual con Jesús
Ponte en Forma es la culminación de este diplomado, será el 28 de marzo, recuerdan ustedes, estarán 2 conferencistas, la hermana Yani, mi esposa, y una hermana Bárbara Palacios, que además de escritora de libros, pues se le conoce como una persona que ganó un concurso de belleza de Miss Universo hace algunos años. Ella es de Venezuela y estará dando unas conferencias. Y están invitadas todas las mujeres, e inviten a muchas las mujeres. Necesitamos juntar mínimo 500 mujeres en esa reunión. Si son muchas más, qué bendición será en el Gran Fórum también de esa reunión de ese día. Desde la mañana habrá desayuno y las 2 conferencias. Tómenlo en cuenta, por favor, inviten a muchas personas. Bien, pues esos fueron los anuncios que tenemos esta semana aquí en la Iglesia Bautista Oreb. Llegamos al final del programa. Estuvimos hablando pues de varias cosas. Cerramos con Mariam diciéndonos que seamos verdaderos discípulos. Y bueno, pues eso es lo que debemos de ser, ¿no? Independientemente de lo que pase en nuestras relaciones interpersonales con quien sea, ¿no? Lo que debemos hacer es ser buenos discípulos. Hicimos la analogía con lo del soldado. Y pues sí, ¿no? Si el compañero el cual un soldado confiaba, pues cae en la batalla, pues no por eso se tiene que retirar del combate, ¿no? O sea, pues él tiene que seguir y no matter what, pues, lo que sea, pues, ¿no? Que le suceda, ¿no? ¿No es así? Sí, totalmente de acuerdo. Lo dije en inglés porque recuerden que estamos introduciendo la onda bilingüe. Practicando. Estamos introduciendo la onda bilingüe en este programa. Y sí, yo creo que yo estoy de acuerdo totalmente en que tenemos que ser verdaderos discípulos, pero también es importante puntualizar que el ser verdaderos discípulos no nos hace inmunes, es decir, no nos hace inmunes a los errores, no somos perfectos de ninguna manera, estamos expuestos a ese tipo de cosas, y eso tampoco debe acongojarnos en el sentido de que, híjole, ya fallé, ya, Dios ya no me ama, o ya no soy discípulo porque fallé. No lo pensemos así, porque a veces somos muy duros con nosotros mismos, ni siquiera hablemos del juicio de los demás. Nosotros mismos somos muy, muy duros con nosotros mismos y caemos en ese error. Y muchas veces cometemos una falta, cometemos un error y Dios ya nos perdonó. A todas luces Dios ya nos perdonó porque nos habla todos los días, nos perdona y nosotros no nos podemos perdonar. Claro. Y esa parte también es importante, tener ese juicio, esa sabiduría que viene de Dios, por supuesto, para decir, pues sí, metí la pata, pero el Señor me redimió, el Señor me hizo ver mi error. Yo lo reconocí ante Él, reconocí que cometí un error, que fue un pecado el que cometí, y el Señor me ayudó a rectificar ese camino y a darme cuenta de que pues soy un ser humano y que la riego, pero que mi esperanza está puesta en Él, ¿no? Claro. Bueno, pues aprovechamos para saludar una vez más a Yagis Ratsu. Saludos. Cristian, él se llama así nada más Cristian. Cristian, es un nombre artístico. Correcto, a Cindy, que no pudo venir el día de hoy, le mandamos un saludo. Un abrazo. Sara Jane. Saludos. Y al hermano Atza. Saludos. Un abrazo, hermano. Abrazo a todos. Bien, pues nos vemos el próximo viernes. Recuerden que es un viernes especial porque es el día de la amistad. El amor y la amistad. Y pues, del amor y de la amistad. Así que prepárense porque es viernes, es quincena y es 14 de febrero. Así que pues oremos mucho para que la ciudad no se haga tan caótica. Y es Radio Oreb, ¿no? Y es por supuesto Radio Oreb, no se lo pueden perder. Especial de 3 horas. 3 horas, correcto. Sin alabanzas. Sí, bueno. De corrido todo. De corrido. Vámonos, una sola toma, señor. Bien, pues esto fue Radio Oreb. Sintonizados con la voz de Dios. Gracias por escucharnos, Dios los bendiga. Buenas noches. Radio Oreb. Sintonizados con la voz de Dios.